Miguel se levante, no solamente habrá terminado el juicio investigador, el tiempo de gracia, sino que también dará inicio al gran tiempo de angustia. Abramos la Biblia en Daniel 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta es la respuesta de Dios a lo que el rey del norte realiza en el tiempo del fin, tal como lo vimos cuando estudiamos el capítulo 11 en sus versículos finales. Pero, ¿qué causa el gran tiempo de angustia? ¿Cuándo comenzará el gran tiempo de angustia? ¿Estamos listos para enfrentarlo? ¿Cómo experimentará el mundo y el pueblo remanente el gran tiempo de angustia? ¿Y cómo nosotros debemos prepararnos para tan grande acontecimiento? Empecemos por lo que causa el gran tiempo de angustia. Me gustaría que este sermón lo predicara la hermana Elena White, porque si hay una persona a la cual se le fue revelado las escenas de una manera tan dramáticas que le esperan al mundo, fue a ella. Pero permítanme ahora utilizar mucho de sus palabras, como también las palabras que están en la Biblia, para poder llegar al corazón de ustedes y hacerles conciencia de que lo que nos espera no es nada fácil. Tiempo de angustia. Si desde que el pecado entró en el mundo estamos en angustia, la han producido los terremotos. Es más, aquí en los Estados Unidos, el cambio que ha habido a nivel político está produciendo angustia en muchos. Sin embargo, ninguna de las angustias por las cuales un ser humano haya pasado, ni las que pueda causar cualquier gobierno elegido, será comparada a la angustia que le espera a la raza humana en los últimos minutos de la historia. ¿Qué causa el gran tiempo de angustia? La mensajera del Señor, Elena White, dice: los juicios de Dios están en la tierra, las guerras y los rumores de guerras, la destrucción por incendios e inundaciones, dicen claramente que el tiempo de angustia que se ha de intensificar hasta el fin está muy lejos, está muy cerca. Así lo escribió en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 286, párrafo 3. Interesante cómo ella relaciona los juicios de Dios con el tiempo de angustia. ¿Qué entendía esta mensajera por los juicios de Dios? En Notas Biográficas, página 128, dice: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos hasta que estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas plagas enfurecieron a los malvados contra los justos. Ellos pensaron que habíamos atraído sobre ellos los juicios de Dios, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos.
lo cual hizo que éstos clamaran día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Interesante que los juicios de Dios, según esta mensajera, no es otra cosa que las 7 postreras plagas cayendo sobre este mundo. ¿Y por qué caen esas plagas? ¿Y para quiénes caen? No es mi propósito hacer un estudio exhaustivo de todas las plagas en esta mañana, pero sí quisiera que leyéramos el relato que está escrito en Apocalipsis 16. Les invito a ir allá. Apocalipsis capítulo 16. Y aquí encontramos desde el versículo 1 hasta el 21 algo impactante que ocurrirá en este tiempo de angustia. Dice la palabra de Dios, versículo 1 en adelante, capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Pregunto, hermanos, con lo que ya ustedes han estudiado hasta aquí, ¿qué cosa es la marca de la bestia? ¿Es un microchip que le van a implantar a la gente? ¿Qué cosa es la marca de la bestia según las Escrituras? Es el falso día de reposo, el domingo. Ojo, para los que no saben, pónganse a estudiar o pídanos que les demos ese estudio sobre la marca de la bestia, porque la primera plaga caerá sobre los guardadores del domingo. La primera plaga caerá sobre los guardadores del falso día de reposo. Fue el primero, dice, derramó su copa sobre la tierra. Y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se tornaron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras y serás, porque has juzgado así. Por cuanto ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían sus lenguas de dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que fuera preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo: hecho está. Y hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Esto, hermanos, esto es lo que va a causar el gran tiempo de angustia. Esto es lo que va a hacer que la gente se desespere, grite y viva un caos terrible en los últimos minutos de la historia de este mundo. La mensajera del Señor, Elena White, haciendo como un resumen de todo esto, nos dice en Primeros Escritos, en la página 289 a la 290, lo que ella miró. Nuevamente dice ella: mi atención fue dirigida hacia la tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus cadáveres yacían por el suelo. La ira de Dios se había derramado sobre los habitantes de la tierra mediante las 7 postreras plagas que les habían hecho morderse la lengua de dolor y maldecir a Dios. Ojo, los falsos pastores habían sido el objeto especial de la ira de Jehová. Aún estando en pie, se habían consumido sus ojos en sus órbitas y su lengua en su boca. Después de ser librados los santos por la voz de Dios, los impíos se volvieron unos contra otros. La tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno a otro confín. Se asemejaba a un desolado desierto. Las ciudades y las aldeas, sacudidas por el terremoto, yacían en ruinas. Las montañas descuajadas de sus asientos habían dejado grandes cavernas. Sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los desmochados peñascos que habían lanzado el mar o se habían desprendido de la misma tierra. Corpulentos árboles desarraigados estaban tendidos por el suelo. Y en otra ocasión, en el conflicto de los siglos, página 695, sigue relatando lo que miró. Toda la tierra se alborota y se hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Pedrisco grande, cada piedra como el peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Y sigue diciendo: estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Así fue escrito en Conflicto de los Siglos, páginas 686 y 687. Teniendo entonces, hermanos, ya contestada la pregunta
de qué es lo que provocará el gran tiempo de angustia, sería bueno que ahora nos preguntemos cuándo exactamente es que va a comenzar. Hermanos, va a comenzar justamente después que se digan las palabras de Apocalipsis 22:11. Leámoslas, Apocalipsis 22:11. Estas palabras son solemnes para meditar también. Y la palabra dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, da igual. Los que por santos hayan sido dejados en el libro de la vida del Cordero, ya están santos. Pero los que por pecadores y rebeldes a Dios y seguir en su pecado han preferido eso, igual que sigan haciéndolo. Porque aquí todo ha llegado a su fin. No hay más esperanza, no hay más intercesión, ninguna oración vale para nadie. Bueno, eso será, dice la sierva del Señor, cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor de la humanidad. Entonces dice que va a empezar ese tiempo de aflicción. Para ese momento, dice, la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Entonces, dice esta sierva, el espíritu que reprime el mal se va a retirar de la tierra. Así lo escribió en Patriarcas y Profetas, página 177. Cuando nuestro sumo sacerdote, sigue diciendo, termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Primeros Escritos, página 36, escrito en el año 1851. Hermanos, cuando el tiempo de gracia se acabe y se digan esas palabras, que el que es sucio siga siendo sucio y el que es santo siga siendo santo, es entonces cuando ese juicio, o mejor dicho, ese tiempo de angustia dará inicio. Pregunto en esta mañana, ¿estamos listos para enfrentarlo? ¿Está listo usted, hermana, para enfrentar ese tiempo de angustia? Querido joven que estás aquí esta mañana, ¿estás tú listo para cuando llegue ese momento? La mensajera del Señor dice que no estamos listos. Mire lo que ella dice: el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará ¿cuándo? Pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy, ¿qué cosa? No poseemos, y que muchos no pueden lograr debido a ¿qué cosa? A su indolencia. Sucede muchas veces, dice, que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este, dice, no es el caso respecto de la crisis que nos espera. Conflicto de los siglos, página 680. Hermanos, cuando las plagas comiencen a caer sobre este mundo, usted y yo vamos a necesitar tener una experiencia que hoy por hoy no tenemos.
pero que si no la tenemos hoy, tampoco la tendremos en ese momento. ¿Por qué no la tenemos? ¿Y de qué experiencia está hablando esta sierva? Está hablando, hermanos, de una experiencia espiritual profunda con el Señor. Está hablando de una experiencia donde usted con Jesús tienen una relación bien íntima. Está hablando de una experiencia donde usted es una mujer y hombre que estudian la Biblia, que oran, que buscan agradar a Dios. De esa experiencia está hablando esta sierva, que hoy por hoy no tenemos. ¿Debido a qué cosa? ¿Y qué significa esa palabra? Hoy por hoy no tenemos, dice, esa experiencia debido a nuestra indolencia. Busqué en el diccionario qué significaba esta palabra y resulta que indolencia significa apático, perezoso, flojo, indiferente e insensible. Y lo opuesto a todo eso, o sea, lo opuesto a la indolencia, es ser dinámico, vivo, interesado, entusiasta. La indolencia espiritual es la que está, hermanos, haciendo que el pueblo de Dios y la gente que no ha entrado a este camino, es lo que está haciendo que no haya una experiencia real, genuina con el Señor. Nosotros somos muy indolentes para las cosas de Dios. Somos muy flojos, somos muy indiferentes e insensibles para las cosas de Dios. Nosotros somos dinámicos, interesados y entusiastas para lo material, pero para las cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual somos indolentes. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de la indolencia. Vamos al libro de Mateo 21, versículos 28 al 30. Miremos este ejemplo de indolencia que la palabra de Dios nos muestra. Mateo 21, versículos 28 al 30. Dijo Cristo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegando al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y vino al segundo y le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hermanos y hermanas, si bien es cierto, la aplicación de esta parábola de los 2 hijos es para los publicanos y para los fariseos, si bien es cierto, hermanos, tuvo su aplicación en ese tiempo, igual tiene su aplicación para hoy. Estos 2 hijos de la parábola representan a aquellos que están fuera, que los estamos invitando a través de la radio y de la televisión para que formen parte de este pueblo remanente, pero dicen no. Y sin embargo dice que va a llegar un momento en que algunos de ellos se van a arrepentir y van a entrar en este pueblo. Pero el otro hijo representa a aquellos que ya dijeron sí y entraron, pero no quieren obedecer a lo que su padre les dice. La indolencia, hermanos, está reflejada en la parábola de estos 2 hijos, porque la indolencia es la ociosidad, el no querer uno esforzarse, el no querer uno hacer la lucha por entregarse más al Señor. ¿Por qué el padre le dijo a los 2 hijos que fueran a trabajar en su viña?
porque no estaban haciendo nada, porque estaban ociosos. Y sin embargo, cuando el padre les dice que vayan a trabajar a su viña, ¿para cuándo les dice que vayan a trabajar? ¿Para cuándo? Ve, le dice, hoy a trabajar a mi viña. No mañana, no el próximo mes, no cuando tú quieras. Es hoy que debes trabajar en mi viña. Pero la indolencia dice, no quiero. Y la indolencia dice, sí, pero no lo hago. La sierva de Dios dice que hoy por hoy el pueblo de Dios no tiene la experiencia espiritual que lo prepararía para el tiempo de angustia debido a su indolencia. Es que ¿cómo es posible que seamos un pueblo tan duro, tan rebelde? ¿Cómo podemos tener entusiasmo para lo material, pero no para las cosas del Señor? Me duele en mi corazón cuando a este pueblo se le dice, congreguémonos, hermanos, vengamos a los cultos, pero los hijos de la parábola dicen, no. ¿Dónde están los hijos del Padre? Con excusas, que vinieron aquí diciendo sí, pero estando aquí no quieren hacer caso. Hermanos, mi corazón se conmueve al ver la indiferencia del pueblo. Se conmueve al ver cómo lo que viene está a las puertas y hay tanta frialdad en los que dicen ser del pueblo remanente. Cuánta indolencia hemos permitido, hermanos, que llegue a nosotros. El llamamiento de Dios no es para mañana, mis hermanos. No es para la semana entrante. ¿Cuántos decimos cuando están por finalizarse el año? Este año yo no fui muy fiel con Dios, pero el otro año que viene sí. ¿Cuántos decimos al finalizarse el año? Este año yo no fui fiel con mis diezmos y ofrendas. En el sobre yo ponía una cantidad, pero Dios sabía que esa no era. Y trataba de engañar a la iglesia, pero a mi Dios no lo engañaba. Pero el próximo año seré honesto. ¿Cuántos de nosotros cuando está por terminarse el año decimos, este año yo casi no vine a los cultos, pero el año que viene sí yo voy a ponerme fiel? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, decimos, este año he andado yo oyendo música mundana, mirando pornografía, mirando películas malas, pero no, yo el año que viene sí? Hermanos, la preparación no es asunto del próximo año. La preparación, hermanos, no es asunto de la próxima semana. El Señor dice, ve hoy a trabajar a mi viña. Hoy es el tiempo, hermanos. Oigamos la voz de Dios. Dice la sierva del Señor, muchos, dice, limitan el tiempo que debieran dedicar a la oración y dejan de aprovechar las oportunidades que tienen de hacer el bien. Dejan de poner en práctica el conocimiento que ya han obtenido y no progresan en la ciencia de ganar almas. La obra misionera les parece cada vez menos deseable, mientras crece anormalmente la pasión de sobresalir en el conocimiento de los libros. Mientras siguen sus estudios, se separan del Dios de la sabiduría. Y algunos los felicitan por sus progresos y los estimulan a conquistar diploma tras diploma. Y eso se lo está diciendo ella a los jóvenes estudiantes. Porque excusas para buscar a Dios sobran. Es que tengo tarea. Hermanos, con esta indolencia, perdónenme, pero las plagas caerán sobre nosotros, mis hermanos. Diploma tras diploma, y no estoy alentando el analfabetismo ni la falta de superación. Estoy buscando con esto que a Dios le demos el primer lugar. Se hizo la pregunta, dice esta sierva, ¿creéis la verdad? ¿Creéis el mensaje del tercer ángel? Si lo creéis, entonces obrad de acuerdo con vuestra fe. El tiempo de gracia no permitirá largos años de preparación. Dios llama
Oíd su voz mientras dice: ve hoy a trabajar en mi viña. Ahora, precisamente ahora, es el momento de trabajar. Amén, hermanos. Así lo reveló en Consejos para los Maestros, página 400. Hoy se han elegido en esta iglesia 4 ministerios donde uno se puede involucrar para trabajar para el Señor. El ministerio del Buen Samaritano, el ministerio Obra Médico Misionera, el ministerio de las Dorcas y el ministerio de evangelismo. ¿Dónde trabajar para el Señor? En cualquiera de esos ministerios uno se puede poner a trabajar en la viña del Señor. Pero ha llegado el tiempo de que lo hagamos, no en enero, sino cuando, ahora. Ve hoy a trabajar en mi viña. Sigue diciendo esta sierva: nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. No es posible que vayamos al garete y lleguemos al cielo. Ningún holgazán puede entrar allí. Si no nos esforzamos para obtener la entrada en el reino, si no procuramos fervientemente aprender lo que constituyen las leyes de ese reino, no estamos preparados para tener una parte con Dios en la tierra. No cooperarían con Él en el cielo y no sería seguro llevarlos al cielo. Hermanos, esto es algo serio. Tenemos que romper con la indolencia. No es seguro para nosotros que el Señor nos lleve así. Palabras de vida del Gran Maestro, página 223. Sigue diciendo esta mensajera: se le concede al hombre una parte en esta gran lucha por la vida eterna. Debe responder a la acción del Espíritu Santo. Se requerirá una lucha para vencer a las potestades de las tinieblas, y el Espíritu obrará en él para lograrlo. Pero el hombre no es un ser pasivo que se haya de salvar en la indolencia. Está llamado a esforzar todo músculo y ejercitar toda facultad en la lucha por la inmortalidad. Sin embargo, es Dios quien imparte la eficiencia. Ningún ser humano puede salvarse en la indolencia. El Señor nos ordena: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Consejo para Maestros, página 352. Esta semana, con los muchachos que trabajan en el ministerio, estuvimos analizando este asunto del camino ancho y el camino angosto. Y cada vez que estudiábamos en las mañanas, en nuestros cultos, esto, nos poníamos muy preocupados. Porque al analizar el camino ancho y cuántos van por allí, nosotros vimos, hermanos, que son montones de cristianos que han escogido caminar por el camino ancho. Son montones de cristianos que han entrado por esa puerta. Y la mensajera del Señor dice: es que los que van por el camino ancho, dice, comen como el mundo, se visten como el mundo, se ríen y a carcajadas igual que los del mundo, hacen relajo con los del mundo. Es más, dice la sierva de Dios, van con los del mundo y llevan un letrero que dice: muerto al mundo, Cristo viene pronto, prepárate tú también. Y cuando los del mundo los ven con ese letrero, les dice: pero si sos igual a nosotros, en las mismas andamos, nos vestimos igual, comemos igual, nos divertimos igual. Yo lo paso todo el tiempo en el cine, tú también andas en el cine conmigo. Y dice la sierva del Señor que es una vergüenza, dice, es una vergüenza que lleven ese letrero y anden mezclados en las mismas prácticas del mundo. Pero todo eso es debido a la indolencia. Todo eso es debido a la flojera de no tomar la palabra de Dios y ponerse a meditar todos los días, aunque sea un poquito. Eso es debido a la flojera de no dedicar tiempo a la oración. Hermanos,
¿Cómo va a experimentar el mundo el tiempo de angustia? ¿Cómo va a experimentar el pueblo remanente el tiempo de angustia? Bueno, vamos al libro de Amós 8, 11 al 12 para que miremos el mundo cómo va a experimentar el tiempo de angustia. Amós capítulo 8 versículos 11 al 12. Y aquí la palabra del Señor dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué cosa, hermanos? No la hallarán. Hermanos, la gente del mundo que hoy no quiere entrar en esta obediencia, cuando llegue ese momento, van a buscar quien les predique. Van a buscar, hermanos, esta iglesia la van a buscar algunos. Algunos van a querer andar buscando el 55.7 y no lo van a hallar. Algunos van a andar queriendo buscar la 990 y ya no va a existir. Porque hoy es el tiempo de buscar a Jehová, mis hermanos. Andarán errantes, dice, buscando la palabra y no la van a hallar. Mire lo que dice la mensajera del Señor. Aquellos, dice, que ahora no aprecian ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Las terribles plagas comenzarán a caer. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Habrá un hambre en la tierra por oír la palabra. Así está escrito en el manuscrito número 1 de 1857. Hambre. Hoy no hay mucha hambre. No saben cuánto yo he orado por ustedes. ¿Saben lo que yo le he dicho al Señor? Tócale su corazón para que no se levanten, para que no miren el reloj, para que no sientan hambre, para que no les entre aburrimiento, para que escuchen hasta el último minuto lo que Dios tiene que decir. He orado por ustedes, porque he mirado a veces que la gente anda con el reloj, no quieren oír palabra de Jehová. Cuando la gente anda errante, hermanos, de mar a mar buscando palabra de Jehová, Dios quiere que tú y yo estemos llenos de su palabra. Pero para eso hay que dedicar tiempo a la palabra. Sigue diciendo esta sierva: los ministros de Dios, dice, habrán hecho su última tarea, habrán ofrecido sus últimas oraciones, derramado sus últimas lágrimas amargas por una iglesia rebelde y un pueblo impío. Su última solemne amonestación ha sido dada. Entonces aquellos que han profesado la verdad y no la han practicado, cuán rápidamente darían casas y terrenos, dólares que han sido acumulados miserablemente y conservados en forma mezquina para recibir algún consuelo, para que se les explique el camino de salvación, o para oír de sus ministros una palabra de esperanza, o una oración, o una exhortación. Pero no, dice, deberán padecer hambre y sed en vano. Su sed nunca será saciada, ni podrán obtener consuelo. Sus casos están decididos y fijados para siempre. Es un tiempo temible, terrible. En el tiempo, dice, cuando caigan los castigos de Dios sin misericordia, oh, cuánto envidiarán los impíos la condición de los que habitan al abrigo del Altísimo, el pabellón en el cual oculta el Señor a todos los que han amado y han obedecido sus mandamientos. Para los que sufren a consecuencia de sus pecados, ciertamente será envidiable la suerte de los justos en un tiempo tal. Pero después que termine el tiempo de gracia,
La puerta de la misericordia se cerrará para los impíos. No se ofrecerán más oraciones a su favor. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Sigue diciendo esta sierva: Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Conflicto de los siglos, página 672. Esta, hermanos, será la experiencia de los impíos, de aquellos que menospreciaron la palabra, de aquellos que, por más que se les exhortó, escogieron ser desobedientes. Sin embargo, hermanos, ¿cuál será la experiencia? ¿Cuál será la experiencia de los que sean leales? ¿Cuál será la experiencia de los que sean fieles? Aquí viene también para ellos. Porque esta angustia, hermanos, esta angustia nadie se va a escapar. Ahorita hemos visto la angustia de los impíos, de los que descuidaron, de los que no quisieron entrar en esa obediencia. Pero mira ahora la angustia de los que sí son fieles. Dice el gran engañador: nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a nuestra autoridad. Así que habrá para los verdaderos hijos de Dios un tiempo de angustia que consiste en la emisión de una ley que extermine a los guardadores del sábado. Esto fue escrito en Testimonios para los Ministros, página 472 a la 473. Pero sigue diciendo esta sierva: es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda disputar su supremacía en el mundo. ¿Quiénes que sean extirpados? Los guardadores del sábado. Sigue diciendo esta mensajera: se hará pasar por gran prueba y angustia a la iglesia remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y sus huestes. Satanás considera al mundo como sus súbditos. Ha obtenido el control de las iglesias apóstatas, pero hay un pequeño grupo que resiste su supremacía. ¿Quiénes son estos? Los guardadores del sábado. Y si pudiera borrarlos de la tierra, dice, su triunfo sería completo. Así como influyó sobre las naciones paganas para destruir a Israel, así en el cercano futuro incitará a los poderes malvados de la tierra para destruir al pueblo de Dios. Habrá una angustia para nosotros por ser leales y fieles al Señor. Sigue diciendo esta sierva: cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y parta, Satanás cometerá las acciones impías que por largo tiempo ha deseado hacer. Tormenta y tempestad, guerra y derramamiento de sangre, él se deleita en estas cosas, y así reúne su cosecha, y los hombres serán engañados por él en forma tan completa que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana. Es decir, por esos guardadores del sábado, porque no se someten a guardar el domingo, es que están viniendo estos juicios y debemos hacer algo contra ellos. Dice: desde los púlpitos de las iglesias populares se oirá la declaración de que el mundo está siendo castigado debido a que el domingo no es honrado como debiera serlo. Río Angera, el 17 de septiembre de 1901. Se demandará, dice, con insistencia, que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo, y este argumento parecerá concluyente.
Dice 1800 años porque lo está escribiendo en 1911. Pero hermanos, así como aquel día se dijo, es mejor que muera uno por el pueblo y no que todo el pueblo perezca, así también dirán en los últimos días, es mejor que mueran todos esos guardadores del sábado, que por culpa de ellos están cayendo estas plagas, y no que todos muramos. Dice esta sierva, la ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifiquen el sábado del cuarto mandamiento. Y al fin dice, un decreto universal los va a denunciar como merecedores de muerte. Patriarcas y Profetas, página 376. Vi, dice esta sierva, después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Hermanos, según esta visión de esta mensajera, se van a repartir papeles, se van a repartir folletos, volantes, donde la gente se le dé libertad para matar a los verdaderos adoradores de Dios. Bueno, dice esta sierva, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios entonces saldrá huyendo ¿para dónde? De las ciudades y de los pueblos, y se va a unir en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos van a encontrar refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Pero hermano y hermana, todos los que pasemos por eso, si es que pasamos, no nos dará ningún pesar. Lo haremos con gozo, porque lo haremos por amor a nuestro Señor. Por más, dice esta sierva, que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, dice, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede, dice, atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Amén. Algunos, dice, son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos, ¿qué pasa? Se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. No estaremos solos. Jehová de los ejércitos estará con nosotros. Los hijos de Dios, dice, no estarán todos en un mismo lugar en ese tiempo. Estarán en diferentes grupos y en todas partes de la tierra. Y serán puestos a prueba individualmente, no por grupos. O sea, podrán estar en diferentes grupos, pero a la hora de demostrar su fe, lo harán en una forma individual. Cada uno, dice, deberá soportar la prueba por sí mismo. Eventos de los últimos días, página 221. Sigue diciendo esta sierva, la fe de los miembros de la iglesia será probada en forma individual, como si no hubiera otra persona en el mundo. Recuerde que cuando todo esto está pasando, ¿qué cosa se acabó ya en el cielo? Se ha acabado ya el tiempo de gracia. Nadie más intercede por nadie allá. Y para entonces, los que tengamos mucho amor a las cosas materiales, ese carro viejo que tenemos, que tanto amor le tenemos, que no hayamos que hacerle con esos rines y todas esas cosas, que gastamos más en darle brillo a los rines que en dar para la obra de Dios, para entonces eso va a ser una traba, un obstáculo por tanto amor a las cosas materiales. Ese dinero que invertimos por embellecer nuestras casas y que luzcan bonitas para cuando la gente nos visite, y la obra de Dios pereciendo, ese amor tanto a esas cosas va a ser obstáculo. Mire lo que dice esta sierva.
En el tiempo de angustia, dice, de nada le valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. ¿Cuándo es que debemos de deshacernos de los bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente? Hoy. Ayer exactamente, estamos atrasados. Pero hoy por hoy, un hermano me dijo hoy en la mañana, o ayer, pastor, dice, necesito 40 Biblias, dice. Allá en México, dice, me he puesto a hacer la obra y necesito Biblias porque le he prometido Biblias a todas las personas. Y cuando yo veo las entradas de dinero aquí y veo que justo alcanza para pagar la transmisión y los empleados que hacen caminar todo eso, yo no veo de dónde agarrar dinero para comprar las Biblias. ¿Por qué? Cuando debería haber plata para yo decirle, ¿cómo no, hermanito? Ahorita se las vamos a comprar, se las ponemos en un paquete y se las mandamos. ¿Pero por qué? Porque el dinero, cada uno se cree dueño de él y no lo coloca para que lo administren para la obra de Dios. Porque hay un egoísmo terrible. Hoy es el tiempo, hermanos, de hacer progresar la verdad presente. La verdad presente no debe de estar limitada. La verdad presente no debería de estar atada de manos. La verdad presente debería de tener en abundancia para que no solo se haga obra aquí, sino donde quiera que necesiten. ¿Cómo quisiera que este pueblo que está aquí esta mañana, el Espíritu de Dios lo tocara y cambiara su mentalidad, su actitud, y se quitara sus desconfianzas y su egoísmo y fuera generoso para que Dios bendiga esta obra? Algunos, dice el hermano Guay, vi que se aferraban a sus propiedades y no le preguntaban al Señor en qué consistía su deber. Él no se los hará conocer, dice, y les va a permitir que conserven sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, dice, estas se les van a levantar delante de ellos como una montaña para aplastarlos. Y ellos van a tratar de deshacerse de ellas, pero no podrán. Pero si ellos desean, dice, que se les enseñe, Él les hará saber en tiempo de necesidad cuándo y cuánto deben vender. El otro día, visitando a los hermanos de Leonard, Texas, me decían, pastor, aquí hay 10 acres de terreno. Esto Dios nos lo ha dado. Venga para acá y levante una iglesia en este terreno, me dice. Y yo mismo, que soy constructor, me dice el hermano, empiezo a levantarla, porque esto es del Señor. Qué bonito que todos pensáramos así, hermanos. Va a haber un momento en que vamos a vender todo, pero que no sea cuando ya no sirva de nada, cuando el dinero ruede por las calles y nadie lo quiera. Que sea cuando verdaderamente con ese dinero podemos salvar más almas y podemos hacer que gente salga de Babilonia para que entre a este pueblo remanente. Dice esta sierva, ahora es demasiado tarde, dice, para aferrarse a los tesoros mundanales. Casas y tierras innecesarias pronto no serán de beneficio para nadie, porque la maldición de Dios descansará más y más pesadamente sobre la tierra. Llega la invitación: vendan lo que poseen y den limosna. Lucas 12, 23, 33. Este mensaje, dice, debiera hacerse llegar fielmente a los corazones de la gente para que la propiedad de Dios les pueda ser devuelta en ofrendas que promuevan su obra en el mundo. Manuscrito 16, página 348. Hermanos, cuando ese tiempo llegue, a algunos de nosotros, nuestros hijos nos van a reclamar. Algunos de nosotros vamos a sufrir las maldiciones de nuestros hijos sobre nosotros, porque en tiempo de preparación no fuimos padres de familia fieles, firmes y que mostramos verdaderamente el camino del Señor. Mire lo que dice esta mensajera: padres y madres, dice, ¿cómo están vuestros registros? ¿Habéis sido fieles a vuestro cometido? Al ver a vuestros hijos inclinados a seguir una conducta que sabías resultaría en pensamientos, palabras y actos impuros, habiendo pedido primero la ayuda de Dios,
¿Habéis tratado de mostrarles su peligro? ¿Les habéis señalado el peligro de tomar la senda de su propia elección? Madres, dice, ¿habéis descuidado vuestra obra dada por Dios, la más grande obra jamás dada a los mortales? ¿Os habéis rehusado a llevar vuestras responsabilidades dadas por Dios? En el tiempo de angustia, dice, que está delante de nosotros, cuando los juicios de Dios caigan sobre los impuros y los no santificados, os maldecirán vuestros hijos debido a vuestra negligencia. Hermanos, no sé si todos entenderán esta palabra, en mi país se usa, pero no seamos alcahuetas con nuestros hijos, hermanos. Seamos rectos con ellos y digámosle al pecado por su nombre. No permitamos que vivan en nuestra casa y todavía metan al mundo en nuestra casa. Seamos, hermanos, padres y madres firmes con los principios de Jehová. De lo contrario, ellos nos maldecirán en aquel día por haber sido permisivos y complacientes. Hay que dar amor, pero también hay que decirles que Dios es fuego consumidor, para que no jueguen con Dios. Cuando todo esto pase, vamos a experimentar la angustia de Jacob. ¿Se acuerdan de la angustia de Jacob? ¿Cuántos ya han leído acerca de la angustia de Jacob? Levanten su mano. Bueno, hay muchos que no. Abran la Biblia, vamos a leer rapidito la angustia de Jacob. Génesis 32. Génesis 32. Y aquí leo en el versículo 3 al 12. Génesis 32, versículo 3 al 12 dice: envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y he estado allí hasta ahora. Tengo vacas y asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. ¿Pero con qué, hermanos? Con 400 hombres. ¿Cómo es eso? Que un hermano viene a recibir a otro hermano, pero viene con 400 soldados. Y entonces dice versículo 7: Jacob tuvo miedo. ¿Y qué cosa le dio? Angustia. Se angustió, dice, y dividió al pueblo que tenía consigo en 2 campamentos, y las ovejas y las vacas y los camellos. Y dijo: si viniere Esaú contra un campamento y lo hiere, el otro campamento va a escapar. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien, no soy digno de la más pequeña de todas las misericordias y de toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga quizá y me hiera a mí y a la madre con los hijos. Y tú has dicho: ciertamente yo te haré bien, y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahora mire los versículos 22 al 30. Y Jacob, dice, se levantó aquella noche, versículo 22, y tomó sus 2 esposas y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Y Jacob se quedó solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame que raye el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre.
Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, noten la angustia de Jacob, provocada por un ejército de hombres que viene contra él. Pero también fue una angustia espiritual, porque en esa conversación que tuvo con Dios, estuvo de por medio, hermanos, el análisis de su vida espiritual, cómo la tenía para ese entonces. Vea lo que dice la sierva de Dios: como Jacob, dice, estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Saúl, así clamarán los justos a Dios día y noche, que los libre de los enemigos que los rodean. Pregunto, ¿se va a repetir la angustia de Jacob? Sí. ¿En quiénes? En nosotros, si somos fieles. Dice: cuando en su angustia Jacob se agarró del ángel y le suplicó con lágrimas, el mensajero celestial, para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él. Pero Jacob, dice, no se dejó desviar. Había aprendido que Dios es misericordioso y se apoyó en su misericordia. Se refirió a su arrepentimiento del pecado y pidió liberación. Mientras repasaba, dice, su vida, casi fue impulsado a la desesperación, pero se aferró al ángel y con fervientes y agonizantes súplicas insistió en sus ruegos hasta que prevaleció. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su constancia y su confianza en el poder de Él para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará, porque sus oraciones no sean contestadas enseguida. Se agarrarán del poder de Dios como Jacob se agarró del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Hermanos, la angustia que experimentaremos los hijos de Dios no solo será física, sino también mental, porque estos pensamientos de si habré confesado realmente todos mis pecados, las plagas ya están cayendo, estoy siendo perseguido, ¿realmente habré confesado todos mis pecados? Dice que trataremos de acordarnos, a ver si hay alguno por ahí que no hayamos confesado. Y dice que ya no nos vamos a acordar, porque todos nuestros pecados habrán sido borrados y estamos limpios por la sangre de Cristo, hermanos. No nos acordaremos de nada, pero pasaremos, dice, por esta angustia. Aun cuando los hijos de Dios, dice, se vean rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservara pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero aquí está lo lindo: pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. Que cuando ese día llegue, hermano, tú y yo estemos allí como victoriosos. No te vayas a quedar. No te vayas a quedar. Toma en serio tu salvación, mi hermano. Tratemos de estar allí. ¿Cómo debemos prepararnos para ese día? Aguántense un poco que ya casi termino. Debemos aprender ahora las lecciones de fe si hemos de permanecer en pie en el tiempo de angustia que viene sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra.
Hoy debemos tener, ¿qué cosa? El valor de los héroes y ¿qué cosa? La fe de los mártires. Porque ya sea que seamos mártires en ese tiempo, o que nada más seamos perseguidos y veamos al Señor venir en gloria, estas dos cosas, valor de héroe y fe de mártires, es lo que tenemos que comenzar a cultivar desde hoy. El tiempo de angustia, dice esta sierva, cual nunca fue, está por sobrevenir, y necesitaremos una experiencia que muchos son demasiado indolentes para tener. Ahora, dice, mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo la expiación por nosotros, deberíamos procurar la perfección ¿en quién? En Cristo. Pero hoy se predica un evangelio de que eres salvo por gracia, y así con tu borrachera, con tus mujeres y con todas tus cosas sucias que haces, te están ofreciendo la salvación. Hay que alcanzar perfección en Jesucristo. Sigue diciendo esta mensajera: nuestro Salvador, dice, no fue inducido a ceder al poder de la tentación, ni siquiera en qué cosa. Si hay una cosa que yo le oro mucho a mi Señor, hermanos, es por mis pensamientos. Eso se lo pido todos los días. Te entrego mis pensamientos, Señor, porque esta mente se presta para pensar mal, y Cristo no pecó ni siquiera con el pensamiento, y lo hizo como hombre, lo hizo como tú y como yo, con la naturaleza humana. Porque si lo hubiera hecho con la naturaleza divina, pues entonces tendría ventaja sobre nosotros. Lo hizo como humano para mostrar que en Cristo se puede ser más que vencedores. Ni siquiera en pensamiento, dice, Satanás encuentra hoy en los corazones humanos un lugar donde afirmarse. Se acaricia, dice, algún deseo pecaminoso por medio del cual sus tentaciones ejercen su poder. Pero Cristo dijo de sí mismo: el príncipe de este mundo, dijo, nada tiene en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiera obtener la victoria. Había guardado los mandamientos de su Padre, y en él no había ningún pecado que Satanás pudiera utilizar con ventaja. Esta, dice, es la condición en que deben encontrarse los que han de permanecer firmes en el tiempo de angustia. Tenemos a nuestro modelo de cómo vivir la vida cristiana se llama Jesucristo. Pensamientos puros, mirada pura. Hermanos, quiero hacerles un llamado a que busquemos más la santidad. El tiempo se acaba. Muy pronto los juicios de Dios comenzarán a caer sin mezcla de misericordia, y para entonces solo un pueblo santo podrá permanecer de pie. Leamos lo que dice Levíticos 20:26 en cuanto a esto de la santidad. Levíticos 20, versículo 26. La palabra del Señor dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Lo voy a decir otra vez porque esto es tan lindo que merece un amén. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hay que buscar la santidad, hermanos. No somos un pueblo cualquiera. No somos un grupo de gente que solamente dijo: me voy a hacer adventista del séptimo día. Somos un pueblo elegido por Dios. Dios nos escogió para ser de Él, y nos ha puesto para invitar a otros a que vengan también a ser parte de este pueblo. Sierva del Señor dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Muchos, dice, ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor. Durante el tiempo de angustia, dice, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario, los que reciban el sello de Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Vi que muchos descuidaban la preparación tan necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparara para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, dice,
Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque habían descuidado la necesaria preparación y por lo tanto no pudieron recibir el refrigerio que todos deben tener para poder vivir en la presencia de un Dios santo. Quienes no purifiquen sus almas mediante la obediencia a toda la verdad, llegarán al tiempo de las plagas y entonces echarán de ver que les hubiera sido necesario ser tallados y escuadrados para la edificación. Pero entonces no habrá ya tiempo para ello, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Me llama la atención esta parte que dice que entonces, dice, mirarán que les hubiera sido necesario ser tallados y escuadrados para la edificación. Está hablando de cosas que utilizan los constructores, los albañiles, los carpinteros. Hermanos, no se molesten cuando el mensaje es fuerte. Todo mensaje fuerte que viene es para tallarnos y escuadrarnos. Estamos fuera de escuadra. Que nos pasen la escuadra divina a ver cómo salimos. Por eso es necesario que los mensajes sean de reprensión. Aunque te desnude el pecado, mi hermana, mi hermano, aunque te haga ver lo hipócrita que puedes estar viviendo, es necesario para que seas tallada y escuadrada para la gloria del Señor. Di que nadie, dice, podía participar del refrigerio a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Por lo tanto, debemos nosotros acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Fiémonos de velar hoy para no ofender ni en palabras ni en hechos. Debemos buscar a Dios hoy y estar resueltos a no permanecer satisfechos sin su presencia. Debemos velar, obrar y orar como si este fuera el último día que se nos concede. Qué intenso fervor habría entonces en nuestra vida. Cuán estrechamente seguiríamos a Jesús en todas nuestras palabras y acciones. Esto fue escrito en Dios nos cuida, página 348. Hermanos, fijémonos de velar hoy para no ofender ni en palabras ni en hechos. Tengamos cuidado. Estamos viviendo en tiempos solemnes. Tengo 3 textos que yo le dije a Dios que aguante este pueblo, Señor, que aguante este pueblo hasta el último minuto que tú le vas a hablar. Abran la Biblia en Jeremías 30, versículos 7 al 9. Jeremías 30, versículos 7 al 9. Aquí, hermanos, está la esperanza para el pueblo de Dios. Aquí está, hermanos, nuestra salida. Dice el profeta, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de él, ¿qué cosa? Será librado. Y será, dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extraños no te volverán más a poner en servidumbre, sino que servirás a Jehová tu Dios y a David tu rey, el cual levantaré. La cosa va a estar dura, pero la promesa es que Jacob será librado. Oh Jehová de los ejércitos, escucha a este pueblo. ¿Pueden decir ustedes un amén para Dios, hermanos? Jacob será librado. No vas a estar solo en el tiempo de angustia. Jacob será librado. Tú eres Jacob. Tú eres su pueblo. Sofonías 2. Sofonías capítulo 2, versículo 3.
Dice aquí la palabra del Señor lo siguiente: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá sea guardado en el día del enojo de Jehová. ¿Cómo debemos de buscar a Dios, hermanos? Con humildad. Debemos de buscar a Dios, hermanos, con mansedumbre. Quizá, dice, seamos librados en el día del enojo de Jehová. Y yo estoy seguro que si lo buscamos con humildad y con mansedumbre, con seguridad, Él nos va a librar en el día de su enojo. Vamos a Apocalipsis 3, del 10 al 12. Apocalipsis 3, versos 10 al 12. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Apocalipsis 3, versículos 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, el Señor está diciendo que si somos pacientes y guardamos su palabra, guardar aquí es obedecer, dice que entonces Él nos va a guardar de la hora de prueba que habrá de venir. Está garantizado, hermanos, que si somos obedientes a nuestro Dios, leales y fieles a su palabra, seremos guardados en la hora de la prueba. Cierro con las palabras de Ellen White, cuando dice: el tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba, a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. Amén, hermanos. Habrá un arco sobre nosotros, un arco de protección. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, y que cuando llegue el tiempo de angustia y ese arco de la promesa esté puesto sobre los fieles, Dios te ayude para que ese arco te cubra a ti también. Que Dios te bendiga. Vamos a arrodillarnos para orar. Gracias, Padre, porque no en balde nos trajiste aquí. Tenías un mensaje contundente para nosotros. Buscaste con la palabra por todos los medios apelarnos a una entrega, a una fidelidad, a una consagración. Señor, yo te ruego por este pueblo, porque este pueblo, Señor, se meta más contigo. Te ruego, Padre, porque este pueblo busque agradarte cada día, Señor. Tú sabes, Padre, cómo sufro cuando veo que no vienen a los cultos, porque eso me dice, Señor, hasta dónde ha llegado el grado de indolencia. Te pido, Padre, que les haga ver que Hebreos 10:25, hoy más que nunca debemos hacerlo realidad. El de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuando vemos que aquel día está cerca. Señor, te ruego que este pueblo que escuchó este mensaje se vaya de aquí no asustado, sino decidido a ser un pueblo leal y fiel a ti. Y que cuando venga esa crisis final terrible, nosotros, Padre, hayamos tenido una experiencia contigo tan bonita que nada más esperemos el momento glorioso cuando aparezcas en las nubes de los cielos. Padre, bendice a estas tus hijas y tus hijos. Bendice a nuestros hijos, Señor. Bendice a nuestros jóvenes, a nuestros nietos. Míralos, Padre. ¿Cuántos nietos de nosotros no quieren nada de esto? Mira cuántos hijos, Padre, han elegido la rebelión. Oh, Señor,
Alcánzalos con tus cuerdas de amor y tráelos a ti, Padre. Oh Señor, gracias por habernos hablado. Nos humillamos ante tu presencia y te pedimos que nos mantengas en tu pueblo hasta el día final. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.